los versículos, el capítulo 4, versículos, vamos a leer versículos del 1 al 3, y ahí es donde vamos a estar enfocando nuestro estudio este día. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oramos al Señor. Padre, ilumínanos en esta noche. Que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo podamos entender lo que el apóstol Juan escribió a la iglesia y cómo nosotros debemos ser impactados y debemos aplicar lo que él ha instruido por medio de tu palabra. Dirígenos en aprender, en estudiar y en profundizar en estas verdades bíblicas, Señor, para que podamos impactar nuestra iglesia local, para que podamos ser luz en las tinieblas, sal en la tierra, Señor, y para que podamos también discernir entre aquellos predicadores, entre aquellas enseñanzas que vienen de ti y las que no vienen de ti, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado hablando, hermanos, hemos estado en la serie de Primera de Juan hablando del tema ¿cómo saber si yo soy salvo? ¿Cómo puedo yo saber si verdaderamente he nacido de nuevo? Y el mes pasado, el último jueves del mes pasado, estábamos hablando en 1 Juan 3:16 al 24, donde hablábamos acerca de cuál es el tipo de amor que nos debe caracterizar. Y quiero leerles rápidamente esa parte, 1 de Juan 3, versículos 16 al 24. Pueden retroceder ahí en sus Biblias una paginita y ahí la van a encontrar. Dice de la siguiente manera, la voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí nos quedamos la última semana. Y quiero recordarles que en esta serie el apóstol Juan, quien escribe esta epístola, está dándole a los creyentes cómo pueden ellos saber que son verdaderamente cristianos, cómo pueden distinguir también entre falsos maestros, falsos cristianos que se mezclan entre la iglesia y de qué manera identificarlos. Y nos lleva a autoexaminarnos por medio de 3 evaluaciones, podríamos decir. En el capítulo 1 se nos da un test como doctrinal, ¿no? Dice que Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él, que todos debemos de reconocer que somos pecadores. En el capítulo 2 se nos da un test de moralidad, y prácticamente si realmente dices que estás en Dios, si eres cristiano, no practicas el pecado, no permaneces en una práctica de pecado. En el capítulo 3 que vimos la última semana que lo leímos, se nos da un test nuevamente como de el amor y en la hermandad que tenemos. Se nos prueba, bueno, si eres verdaderamente un cristiano nacido de nuevo,
tienes que amar a tus hermanos. Si no amas a tus hermanos y miras a tu hermano que padece necesidad, como acabamos de leer, y no haces nada al respecto, y dices que eres cristiano, tu religión, tu confesión es falsa. Y por lo tanto, debes de reevaluarte, ¿no? Que si realmente estás en Dios. Entonces, esos son como algunos test, como exámenes que el apóstol está poniendo acá. Y el propósito es que los creyentes se defiendan del error. Y el día de hoy empezamos en el versículo 1 con una sección que parece ser como un paréntesis, como un punto y coma, ¿no? Un tema distinto a lo que hemos estado viendo. Pero vamos a ver que no lo es. Y el día de hoy vamos a ver esos 3 versículos donde se nos da una advertencia sana a no dejarnos llevar por cualquier maestro, a no dejarnos llevar por cualquier espíritu. Así que les pido que regresemos al versículo 1 y lo leamos juntos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, la primera cosa que debemos de notar aquí al abrir este versículo es que dice amados. Y la palabra griega que se está usando aquí en esta carta, como analizamos la última vez, en griego hay varias formas o palabras que se pueden usar para definir el amor. Hablábamos de storge, hablamos de philos, hablamos de eros, y hablamos de la palabra ágape, que es el amor sacrificial, un amor por decisión. Para un estudio más profundo de esto pueden ver la predicación que el pastor Alex nos dio en cuanto al fruto del amor. Pero aquí la palabra en el griego es una conjugación de esa palabra ágape, agapeto, por decirlo, agapito podría decir alguien, ¿no? Es amados. Entonces aquí el apóstol está empezando a decirnos algo, pero quiero que noten algo, que el tono del apóstol cuando nos está dando esta recomendación no es un regaño, sino que es un consejo amoroso, una advertencia amorosa pero seria, hermanos. Y es como que nos está diciendo: quiero que sepas, cristiano, quiero que sepas, cristiana, que tú eres importante para mí, eres valioso para mí, y por eso te quiero decir lo siguiente. Y yo creo que deberíamos de aprender de entrada, hermanos, cómo es que el apóstol se dirige a sus hermanos. Porque a veces cuando queremos tal vez exhortar o aconsejar a alguien, no venimos, como decía el pastor, en un espíritu de mansedumbre, sino que venimos con el hacha desenvainada o con el machete desenvainado, ¿no? Dispuestos a criticar o a decir o a juzgar a un hermano. El apóstol aquí empieza a darnos una advertencia seria, pero nos dice en amor: mira, porque eres importante, porque eres un amado de Dios, porque estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Escucha lo siguiente que te voy a decir. Y este mensaje es el siguiente, dice: no creáis a todo espíritu, no crean a todo espíritu. Y cuando vemos esta palabra de no creer a todo espíritu, es muy fácil pensar en a qué se refiere el apóstol con espíritu. ¿Se refiere a algo que anda flotando ahí como un fantasma, o a qué se refiere? Y en la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra que se usa para espíritu, esta palabra significa varias cosas. Es una palabra muy flexible. Se puede usar para hablar acerca de viento, por ejemplo, o de aliento. También se puede usar esta palabra espíritu refiriéndose a un espíritu demoníaco, un demonio dentro de una persona, un espíritu inmundo, dice la Biblia. Pero también se usa esta palabra espíritu acerca del Espíritu Santo, acerca del Espíritu de Dios. Y también podemos ver esta palabra usada como la influencia o la motivación interna que una persona puede tener para hacer algo. Y vamos a dejar que el pasaje mismo nos indique qué es lo que significa esta palabra espíritu. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pero mire lo que dice, no dice porque muchos falsos espíritus, dice muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, aquí se está refiriendo no tanto a un ser espiritual, pero sí podríamos verlo como una influencia en alguien que dice que está hablando de parte del Espíritu de Dios, por ejemplo. Eso puede ser una manera de verlo. La otra manera es alguien que está influenciado por un espíritu contrario al de Dios, que hace algo que es
falso, ¿no? En este caso es un falso profeta. Entonces es importante que sepamos cómo se usa la palabra, porque la Biblia nos dice que no creamos. Es muy importante eso, dice, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. O sea, tenemos, hermanos, que poner mucha atención a esto. El creer, el confiar, la palabra que se ocupa para creer es la misma palabra que usamos para fe. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén por eso. Pero más allá de ser la certeza de lo que se espera, el concepto bíblico, en la aplicación, el creer o la palabra fe significa estar convencido por medio de argumentos y evidencia. Es poner tu confianza en algo. Entonces, lo que está diciendo el apóstol aquí, no confíen a la ligera en cualquier espíritu. No se dejen llevar por los argumentos o la falsa evidencia que cualquier espíritu pueda venir a ofrecerte, sino que tenemos que tener un espíritu de alerta. Eso, en otra manera de decirlo es, hermanos, no seamos ingenuos. No nos dejemos llevar ingenuamente. No seamos ingenuos. Y es así como se usa esta palabra aquí. El apóstol nos está diciendo, amados hermanos, por favor, no le crean, no le hagan caso a todo espíritu. Pero ¿cuál es la actitud que debemos de tomar? Si no, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Esta palabra probar significa distinguir entre algo que es genuino y algo que es falso, o pesar algo, ¿no? En algo que tiene sustancia o no tiene sustancia. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes van a comprar el mandado, pero cuando ustedes van y escogen los aguacates, para mí es algo muy difícil. Tomas un aguacate, lo ves verde o lo ves oscurito y dices tú, ay, qué rico, qué jugoso se ve este aguacate. Lo tomas y si has desarrollado en ti la habilidad para distinguir cómo está por dentro, no necesitas abrirlo, sabes si ya está bueno para comerse o no. También, no sé cuántos de ustedes les gusta, hermanas, que les gusta ir a comprar joyería y cosas de plata y oro para adornarse. ¿Cuántas veces se han encontrado con una pieza que parece de oro o de plata? Se la ponen y se les pone verde el dedo, o se les ponen negras las orejas. De repente les empieza a salir como ronchitas, ¿no? Porque hay un material que parece plata, que parece oro, pero no pesa como oro, aunque brilla como oro, pero en realidad no es genuino. Bueno, la idea aquí es la misma. Es, hermanos, no crean a todo espíritu, sino prueben, pongan a prueba los espíritus. Y quiero mencionar esto. Estamos hablando de falsos profetas. Porque, regresemos al pasaje, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como recuerdan en el capítulo 1 de la epístola, el apóstol Juan, ha venido recordándonos de que tiene un sentir de alerta, una espinita, por decirlo así, por personas que están dentro de la iglesia con mala doctrina, contaminando a la iglesia de Dios. Y haciendo este estudio, hermanos, me di cuenta de que en la Escritura, desde el principio de la Biblia, todas las secciones de la Biblia tienen una advertencia en contra de los falsos maestros. Todas las secciones de la Biblia tienen una sección de advertencia. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés, vemos vez tras vez, cuídate de los falsos profetas, cuídate de los falsos maestros, cuídate de esas personas que vienen aquí hablando en nombre de Dios y no son verdaderamente. Lo vemos en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, lo vemos en los Salmos, en los Proverbios, diferentes advertencias. También lo vemos en los profetas mayores, en los profetas menores. El Señor Jesús mismo nos advierte que van a haber falsos profetas. El apóstol Pablo también nos dice, cuidado con los falsos maestros que se han metido encubiertamente, lobos rapaces. El apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, hay una gran lista. En la carta de Judas hay otras listas. Y aquí en la epístola del apóstol Juan, vemos también
otra advertencia en contra de los falsos profetas. Hermanos, este tema es un tema importante para todo cristiano. Es un tema fundamental que todos nosotros debemos de estar pendientes y presentes, que van a haber en la iglesia falsos profetas. Y la motivación de estos falsos profetas no es buena, es siempre destructiva. Pero aquí el apóstol Juan, con mucho amor nos sigue recordando que es necesario que identifiquemos quiénes son esos falsos maestros para que podamos apartarnos de sus falsas enseñanzas. Y el método para encontrarlos, para descubrirlos, es ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. ¿Y cómo es que nosotros podemos poner a prueba a los espíritus? ¿Cómo podemos poner a prueba si algo viene de Dios o no, en otras palabras? Por cierto, el tema de este día es, ¿eres de Dios o no? ¿Es de Dios o del mundo? ¿Somos de Dios o del mundo? ¿Cómo sabemos cuando algo viene de Dios y cuando algo no? Poniéndolo a prueba. Y en la palabra, hermanos, como les decía, ¿no? La palabra probar es distinguir entre lo falso y verdadero. Pero otra buena manera es discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que hacemos. Cuando vamos a comprar alguna clase de verdura, estamos en los tomates, vemos uno que está aguadito, pasadito, y lo discriminamos, lo dejamos ahí, porque queremos los que están frescos, a menos que quieran hacer salsa o quieran envenenar a alguien. Pero de lo contrario lo ponemos aparte. De la misma manera, hermanos, cuando se trata de doctrina, cuando se trata de enseñanza, el cristiano tiene que aprender a desarrollar un sentido donde pueda saber distinguir sabiamente si lo que estoy oyendo es de Dios o no. Hoy en día, hermanos, cualquier persona se para con un micrófono, en la televisión, en la radio, en el internet, donde sea, para enseñarnos algo acerca de Dios. Y el trabajo del cristiano que ha nacido de nuevo es hacer ambas cosas, distinguir si es falso y verdadero, y discriminar entre lo bueno y lo malo. La Biblia en 1 Tesalonicenses nos dice que escudriñemos todo, que retengamos lo bueno y que nos abstengamos de toda especie de mal. Pero esto de lo que estamos hablando, de probar los espíritus y de saber distinguir, tiene otro nombre en la Biblia, y eso se le llama discernimiento espiritual. Y este concepto que les quiero dar ahorita es uno muy importante. El discernimiento de espíritus es la disciplina espiritual, pero quiero que entiendan esto, es de una mente regenerada. ¿Por qué digo esto? Porque una persona sin Dios no puede distinguir si algo es bueno o es malo. Juan Calvino decía que el mejor intento de la sabiduría humana para poder discernir entre lo bueno y lo malo sigue siendo malo. Solamente una mente que ha sido iluminada por el Espíritu Santo puede verdaderamente distinguir entre algo que es bueno y algo que es malo. Solamente alguien que ha nacido de nuevo puede hacer esta cosa, porque de lo contrario los demás estamos muertos. Sin Cristo no tenemos la capacidad de hacer esto. Pero ¿a qué es lo que me refiero con la disciplina espiritual de una mente regenerada? Bueno, Calvino también decía que toda la sabiduría que tenemos acerca de Dios, o mejor dicho, acerca de algún tema o acerca de la vida, depende de cuánto conocemos a Dios y cuánto nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, una persona que desarrolla el discernimiento conoce a Dios, pero conoce lo que Dios dice acerca del ser humano. Tenemos que tener esas dos cosas en cuenta. Todos los cristianos recibimos de parte del Señor diferentes dones. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias, si me hacen el favor, a la primera carta a los Corintios nuevamente. Y leamos el versículo 1 nuevamente. Dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y quiero que vean también versículo 4 y versículo 5. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y quiero que vean eso también. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El mismo Espíritu Santo. Lo que aquí se nos está diciendo es que cada uno tiene, de parte de Dios, que conocer que Dios es quien da los dones. Y como cristianos, sabemos de que Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno de nosotros. El discernimiento de espíritus es uno de estos. Y en Hebreos 5, del 13 al 14, nos dice que estos dones espirituales, el don del discernimiento, se ejercita en aquellos que por el uso tienen bien ejercitados los sentidos. O sea, es un ejercicio, es una disciplina donde tú empeñas tu atención, tu mente, tus ojos, tus oídos a poner atención a lo que se te está diciendo. No es a recibir a la ligera a cualquier persona porque tiene un título de cualquier cosa. Y de hecho, hermanos, desde ya lo quiero decir, ustedes deberían de estar haciendo eso ahorita en este momento conmigo, discerniendo si lo que estoy diciendo es palabra de Dios o es cimiento mío. Puede que se me salga algo que es cimiento mío y que el Señor me perdone. Y si ustedes me miran como hereje, díganme. Pero ustedes tienen la obligación de ser como los judíos de Berea, de analizar lo que se les está diciendo y no tomárselo a la ligera nomás porque estoy poniendo un versículo de la Biblia ahí en medio. Igualmente, hermanos, tenemos que hacerlo. Este es un don que se puede desarrollar más y más. El discernimiento de espíritu nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y una persona que está constantemente haciendo esto, constantemente filtrando, constantemente escuchando, va a poder discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no. Va a poder distinguir doctrinas básicas y esenciales que cuando una persona no se apega a ellas, va a decir, oh, eso está mal, esto no es correcto. Y un maestro de teología lo enseñaba de esta manera: para crecer en el discernimiento espiritual necesitamos tres cosas. Necesitamos adquirir sabiduría. Los proverbios nos dicen que adquiramos sabiduría. Necesitamos conocer la verdad. Si no conoces a Jesús y quién Jesús es, no conoces la verdad. Y en tercer lugar, necesitamos someter todas las cosas a prueba. ¿Cómo vivo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Todo tenemos que traerlo en análisis constantemente, a someter las cosas a prueba. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5 nuevamente que escudriñemos todas las cosas, que retengamos lo bueno, que nos abstengamos del mal. De esta manera ejercitamos nuestro don y lo hacemos más efectivo. El discernimiento es un arte perdida, hermanos, entre muchos cristianos. No se habla de este tema. Pero este discernimiento, hermanos, este don del Espíritu Santo tiene la capacidad de proteger a tu familia, de proteger a tu iglesia, de sanarte, de liberarte y desarrollar tu madurez como cristiano. Es un don tremendo. Es como una superfruta, podríamos decirlo. Abarca todas las áreas de la vida, tu área espiritual, tu matrimonio, cómo crías a tus hijos, cómo estás llevando tu iglesia hacia adelante como pastor, cómo estás criando tu casa como marido, como esposa, cómo estás criando a tus hijos. Todas estas áreas. El discernimiento. ¿Qué consejos escuchas? ¿A quién estás poniendo atención para tu manera de vivir? ¿Qué libros lees? ¿Qué enseñanza, qué maestro te está diciendo tal y tal cosa? Todas estas cosas, hermanos, nosotros vivimos en la manera en que nosotros hemos desarrollado nuestra teología. Lo que creemos es como vivimos. Y así desarrollamos nuestras convicciones. Pero saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor, en mi opinión, es de las cosas más difíciles. Porque a veces distinguir entre lo que es bueno y malo es algo fácil. Vemos una pareja de homosexuales y decimos es pecado. Pero ¿qué tal a un jovencito o una jovencita que se quiere casar? Y hay un hermano que ama a Dios y hay otro hermano que ama a Dios más. ¿Cómo distingues cuál ama más a Dios? ¿Cómo distingues cuál va a ser mejor material? Es algo que se tiene que discernir. Y si le han dado un consejo de estos a alguien, es algo muy difícil. ¿Cómo distingues entre un maestro de sana doctrina y otro maestro de sana doctrina? ¿Y cuál sabes cuál es mejor para tu situación? ¿Y cuál es más bíblico sobre todo? Bueno,
¿De qué manera podemos hacer esto, hermanos? Pues recordemos dos cosas. El primero es que todo cristiano tiene la obligación de probar los espíritus. Y si están todavía ahí en 1 Corintios 12, no sé si alguien me puede ayudar a leer los versículos del 7 al 10. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, y a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Muy bien. ¿Se recuerdan el pasaje que les leí al principio de que todos tenemos el mismo espíritu? Bueno, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, poniendo este don. Y la sabiduría y todo lo demás que se mencionaron ahí. Pero es importante, hermanos, porque tenemos la obligación de ejercer nuestro don. Los dones, quiero recordarles, hermanos, que los dones que Dios nos ha dado no son para nuestra autosatisfacción. Al contrario, son para la mutua edificación. Así como el amor es algo que se da, es algo que tú das a otra persona. El don del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo te da a ti para que lo uses en la edificación de los demás. Y si tú creces como creyente en esta área del discernimiento, vas a poder ayudarle a tus hermanos y hermanas cuando se estén dejando llevar porque no hayan escuchado a un falso maestro. Vas a poder decirles sabiamente: hermana, creo que eso parece bueno, pero no está bien. Eso puede que funcione, pero no es correcto. Y un último aspecto que tenemos que notar en este pasaje, regresémonos a 1 de Juan 4. El versículo 1 es: dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, hermanos, estamos plagados de falsos maestros y falsos profetas. Estamos plagados de gente que diariamente se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todos los días. A veces es muy sutil. A veces son más fuertes. Hay unos que son muy populares. Y los medios de comunicación han hecho que la proliferación de este virus sea más accesible. Porque es como un virus. Se expande en el aire. A veces vas pasando, escuchaste algo y se te quedó, sería bueno. Miras un video en Facebook o lo que sea, alguna mala enseñanza y se te pega. Y ya que hay tanta proliferación de este tipo de falsas enseñanzas, es necesario, hermanos, que como creyentes tengamos ciertos criterios para discernir espiritualmente cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y aquí, gracias a Dios, que el Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos deja en el versículo 2 la respuesta. Veamos, el versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, hermanos, ¿cómo distinguimos cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios? ¿Cómo sé si algo es de Dios, hermano? Pues aquí el apóstol nos dice: en esto conozcan cuando viene del Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, aquellos maestros que hablen de parte de Dios van a hacer una confesión que Jesucristo ha venido en carne. Y esos maestros son de Dios. Y usted podría pensar, bueno, hermano, pero eso de confesar que Jesucristo ha venido en carne, cualquiera lo dice. Hay mucha gente pagana que dice que sí, Jesús vino en carne. No tienen problemas de creer que hubo un Jesús histórico que vino en carne. Pero el apóstol no nos está diciendo simplemente, mira, que digan que viene en carne. Hay personas que tienen dificultad reconociendo que Jesús es Dios. Pero la confesión que aquí se está pidiendo, hermano, es una confesión que va más allá de una mera acto intelectual. Como leíamos en 1 Corintios 12, 1 al 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
La palabra que se usa aquí para confesar, hermanos, es una palabra muy interesante. Es una palabra que significa repetir o decir lo mismo que se ha dicho. Entonces, si somos consistentes con esta enseñanza, cualquier persona que no diga exactamente tal cual lo que la Biblia dice acerca de Jesús, no está confesando a Jesús que ha venido en carne. No está confesando al Jesús bíblico. Te pueden decir algo más de Jesús que no está en la Biblia. Te pueden decir algo menos de Jesús que lo que dice la Biblia. Pero si no te dicen exactamente lo que la Biblia dice acerca de Jesús, la confesión de tal persona, por más bien intencionada que parezca, no es genuina. Y tenemos que tener cuidado con esa confesión. Es decir lo mismo. Tenemos que decir lo mismo que la Biblia dice. No más, no menos. Por eso es que nuestros amigos testigos de Jehová están bien perdidos en esto. Por eso es que también los mormones están muy mal. Y lo siento por nuestros amigos católicos también. Porque si no dicen que Jesús es quien dijo ser, exaltándolo al nivel que él merece estar conforme a la Biblia, en una relación con lo que dice la Biblia, exactamente lo que dice la Biblia, tal confesión de esas personas no es genuina. No te pueden dar, hermanos, un Jesús menos de lo que la Biblia es. Y tampoco pueden inventarse un Jesús que no es el de la Biblia. Hay personas que dicen, no, pero Jesús es muy amoroso. Él te perdona, nunca se enojó. Y olvidan pasajes donde él le dio vuelta a las mesas porque estaban ofendiendo su casa. Hay personas que dicen, no, Jesús fue tan bueno como hombre, nunca hizo nada malo, fue un hombre ejemplar, un gran maestro, pero no reconocen su divinidad. Tienen una gran dificultad, les da alergia a decir que él es Dios. Y siempre van a haber personas que van a aparentar estar de acuerdo con estas cosas. Y un tip necesario aquí es que debemos de evaluar si lo que estas personas dicen está de acuerdo con lo que hacen. La contradicción es esta. Yo digo, Jesús vino en carne, Jesús es Dios. Está bien, lo digo. Pero mi manera de vivir demuestra que no lo creo. Demuestra que no es cierto. Que aunque lo que la Biblia diga es verdad, aunque les diga teológicamente el concepto, aunque les pueda definir lo que es la unión hipostática de Cristo, si yo no vivo de una manera que refleja que lo que dice la Biblia es real acerca de Jesús, mi confesión es falsa, no tiene peso, no tiene autoridad. Y ese es otro criterio bueno que podemos tener en mente. El primer criterio entonces es que sea conforme a lo que la Biblia dice. El segundo es que no sea una confesión meramente falsa. Históricamente, hermanos, se han levantado diferentes personas, diferentes falsos maestros que han negado la humanidad de Cristo. Y recordemos que en el contexto existía esta falsa enseñanza llamada el docetismo. El docetismo dice que la parte física, la parte humana, es mala, es pecaminosa, es contaminada. Entonces Jesús no podía ser humano, porque ¿cómo es que algo tan divino, tan perfecto, se iba a meter en un cuerpo humano y contaminado? Y esa era la falsa enseñanza. Por eso muchos enseñaban esto y se estaban metiendo dentro de la iglesia en ese tiempo. Y en nuestros tiempos también tenemos que estar conscientes que van a haber personas que en un momento de la historia, en un momento de nuestra vida en la iglesia, en un momento de nuestra relación con Dios, van a aparecer y van a decir semejantes herejías. Pero aquí es donde tenemos que tener muy en cuenta el discernimiento, es analizar cuál es el motivo. Escuche bien, el motivo de por qué estas personas están haciendo la confesión que están haciendo. Porque hay personas que simplemente hablan mal de Jesús porque quieren tal vez darle alguna justificación a su vida de pecado, porque quieren desprestigiar la Biblia y quieren desprestigiar la fe y por lo tanto justificarse de que lo que están haciendo no está mal, como hacen algunos gnósticos. Los gnósticos hacen eso. Ellos dicen, no, la carne es mala, pero nosotros tratamos de alcanzar un estado espiritual donde la fornicación no es pecado, el desear tal cosa no es pecado, la homosexualidad no es pecado, es simplemente una forma más elevada de amor. Todas estas son falsas enseñanzas.
son falsas enseñanzas. Pero vamos a ver otro criterio de cómo distinguimos los falsos maestros. Miremos el versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, el segundo criterio para ver cuando algo viene de Dios y cuando algo no es de Dios es sencillo. Acuérdense del primero. Si no cumple el primero, no cumple el segundo. Si no cumple el primer requisito, esa persona, lo que sea que esté diciendo, no viene de parte de Dios. Al contrario, habla de parte del anticristo. Y como ya habíamos analizado este tema del anticristo, nomás repasándolo brevemente, el anticristo no es alguien que estemos esperando, según el contexto de este pasaje, alguien que estemos esperando que venga y que se manifieste y que pida la adoración solamente para él y que nos va a poner el sello de la bestia y todas estas cosas. No, el anticristo en este contexto es todo espíritu, toda persona que se levanta en oposición a Cristo o en una manera de querer suplantar o reemplazar a Cristo. Un sustituto barato, podríamos decir. Cualquier persona que venga a pedirte su adoración, que venga a pedirte tu adoración, tu entendimiento, tus fuerzas, y quiera reemplazar al Jesús bíblico, es anticristo. Lo quieras ver como lo quieras ver. Es cualquier persona o cosa que pone en tela de duda la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es una estrategia antiguísima. La serpiente del Génesis la usó con Eva. Hemos estado estudiando Génesis con el pastor Carlos. Es la estrategia más antigua, pero ¿saben por qué todavía se usa? Porque funciona. Porque funciona. Y si esta canción fue un éxito, no hay necesidad de hacerla otra vez. Se sigue cantando la misma canción. Deja de confiar en la palabra de Dios. Deja de confiar en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice no es verdad. Lo que la Biblia dice acerca de Jesús no es cierto. O está incompleto, o está mal interpretado. Cualquier esfuerzo satánico por desviarnos de creer y de confiar en Jesús, en el Jesús bíblico, es un esfuerzo anticristiano. Es un esfuerzo simplemente diabólico. Y en el capítulo 2 ya hablamos acerca de ese tema, así que pueden ver el video de esa enseñanza para más información, pero quiero que veamos ahora de manera práctica cómo debemos de lidiar con los falsos maestros, porque en la Biblia siempre vamos a encontrar falsos espíritus, falsas enseñanzas, falsas intenciones en personas, a veces por ignorancia, a veces porque verdaderamente están influenciadas por Satanás y nos van a querer desviar del camino correcto. Pero vamos a ver cómo es que la Biblia nos enseña, cómo es que el Señor mismo nos ha dejado en el récord de la Escritura, cómo lidiamos con esto. Así es que vamos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Y esta es una buena manera que pensemos cómo se tiene que lidiar con este tipo de personas. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Muy bien. Como vieron en estos pasajes, aquí hay un caso donde en el pueblo de Israel ellos estaban
el pueblo del pacto de Dios, no eran cristianos, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. Existe una advertencia acerca de falsos profetas. Y es bien interesante que lo que dice aquí la palabra es, cuando se levante un profeta que diga que va a pasar algo, y eso pasa. Sin embargo, después de que pasa, después de que la profecía que él dijo se cumple, te dice, ven, vamos y adoremos a un Dios pagano que no conociste, que no tiene nada que ver con Jehová. Ese profeta, Dios lo ha mandado para probar si realmente amamos a Dios. Y el amor a Dios se mira en cómo nosotros andamos con Dios, cómo tememos y guardamos sus mandamientos, qué tanta atención le ponemos a su voz y si estamos dispuestos a servirle. Eso dice el versículo 4 en Deuteronomio 13. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Cuando nosotros entramos a ese tema del discernimiento, tarde que temprano vamos a ver las intenciones de estas personas. Pensemos en lobos vestidos de oveja. Pensemos en lobos vestidos de oveja. Estos lobos están tan bien vestidos de oveja, hermano, que no los podemos distinguir entre la multitud. Pero cuando sacan los dientes, ahí se distingue. Cuando vemos los colmillos, ahí salen. Ahí se ven. Y eso es lo que tenemos que pensar. Cuando estas personas que aparentan estar bien con Dios, que aparentan venir de parte de Dios, salen con una enseñanza que se va por la tangente, que se va por el lado equivocado, que nos lleva a que en lugar de adorar a Dios, pequemos. Esa es una señal de alerta. ¿Y cómo tenemos que lidiar con eso? Bueno, en el Antiguo Testamento se les daba muerte de sapo. Para que me entiendan, se apedreaban, tenían que morir. Pero nosotros estamos en la gracia, ¿no? Estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, y no hacemos tal cosa. Sin embargo, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo trata con este tipo de personas. Vamos a Timoteo, la primera carta a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 1, me parece. 1 y versículos 18 al 20. Primera Timoteo 1, 18 al 20. Este es un consejo que da Timoteo, que el apóstol Pablo le da a Timoteo como pastor. Y a cada uno de nosotros, hombres, que estamos acá, y hermanas, que se les ha encomendado velar por sus familias espiritualmente. Es necesario que pongan atención a esto. Dice, ¿alguien me lo puede ayudar a leer también ese pasaje? Sí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira, aquí el apóstol Pablo dice, ¿no? Hijo Timoteo, te encargo que prediques fielmente la palabra, conforme a todo lo que se ha dicho a ti, todo lo que Dios ha hablado acerca de ti. Guarda la fe, ten buena conciencia, pelea la buena batalla de la fe, porque si no, te vas a dejar llevar en tu barco y vas a naufragar. Y entre estas personas que han naufragado de la fe está un tal Himeneo y otro que se llama Alejandro, a quienes el apóstol Pablo dice que entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En el contexto, entregar a Satanás significa expulsar de la comunión de la iglesia. Entonces, como iglesia tenemos la ventaja, la bendición de la disciplina bíblica. Cuando alguien se levanta a enseñar algo que es incompatible con la escritura, que es hasta herético, como iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos la obligación de señalarlo y expulsarlo. Obviamente hay un proceso de Mateo 18, que tenemos que hacerlo con mansedumbre. Pero si la herejía, la enseñanza falsa es tan grotesca, es tan dura, que amerita que seamos duros con ella,
hay que entregarlo a Satanás. Y entregarlo a Satanás significa que esa persona es excomulgada inmediatamente de la comunión. Ya no se le señala como un creyente, como un hermano que ha pecado. No lo tratamos con el mismo modo, con la misma misericordia. No, lo tratamos como un incrédulo que necesita el evangelio. Y lo expulsamos de la iglesia y de la membresía. Y le cancelamos todos los privilegios. Y también le cancelamos la Santa Cena. No podemos tener comunión con tal persona. Así que esto es serio, hermanos. Esto es serio. En el contexto nuestro es lo que deberíamos de hacer. Ahora, ¿cómo se ve aplicado? Bueno, cada iglesia y cada situación va a ser diferente. Pero esto es el mandato para nosotros. Es identificarlos y no estar con ellos. El hermano Alex Jr. nos predicaba en Primera Tesalonicenses, ¿no? De aquellos que viven desordenadamente, con los cuales ni siquiera tenemos que comer con ellos. Ni siquiera, si nos invitan a una carne asada, no vamos. No vamos. No tenemos que compartir con ellos. Nada, no tenemos nada en común. Si no aman a Cristo y han negado claramente la fe, y después de vez tras vez de decirles que se arrepientan, no hacen caso, esa persona no es una oveja, es una cabra. Esa persona parece oveja, pero si está enseñando y si sigue su manera de pecar, es un lobo. Tenemos que huir de esas personas. No solamente te van a dividir la iglesia, te van a comer las ovejas. O sea, son lobos. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos enseña la Escritura? Regresemos a Deuteronomio. Y disculpen que los traiga de aquí para allá. Deuteronomio capítulo 18. Y quiero que notemos los últimos 3 versículos. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: pero el profeta que hable con orgullo, en su Biblia tal vez dice presunción, en mi nombre, una palabra que yo me lo haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Y dice: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Nuevamente, un falso maestro, un falso profeta, una persona que predica falsamente, puede decir: el Señor va a hacer tal cosa en tu vida, el Señor te promete tal y tal cosa. Y los predicadores de la prosperidad se llevan todas las estrellas en esto. Te prometen, si ofrendas $100, el Señor te va a dar 1000. ¿Cuántas veces se ha cumplido eso? Si tú pones tu mano sobre la televisión y mandas tu ofrenda, el Señor te va a sanar de tu parálisis. ¿Cuántas veces se ha cumplido eso? Ninguna vez. Ninguna. Hay muchos charlatanes allá afuera, hermano. Charlatanes de primera. ¿Y cómo los identificamos? Cuando lo que dicen no se cumple. ¿Cómo te están pidiendo cosas que van en contra de lo que el Señor ha dicho? ¿Cómo le vas a creer a personas que dicen que aman a Dios, pero que te dicen que busques la bendición material, que busques las riquezas, cuando la misma Biblia te dice que las riquezas no debes de poner tu confianza en ellas? ¿Que por qué vas a poner tu confianza en las riquezas cuando se esfuman? Cuando la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo le vas a creer a personas así? O sea, en lo práctico podemos ver claramente que hay como manera de distinguir. Lo otro es el carácter. Y aquí en este pasaje que acabamos de ver, en el carácter, ahí se le miran los colmillos a ese lobo. El carácter. El carácter de la persona. Si esa persona, vamos a poner el ejemplo, en 1 Timoteo 3 nos dice los requisitos para un pastor. Si es una persona iracunda, amorosa del dinero, que sus ojos, su vista se va hacia otras mujeres, y está predicando la palabra, está predicando de la fidelidad el próximo domingo, ¿tú le creerías a ese pastor? Para vergüenza nuestra lo digo, hermanos, han habido televangelistas muy famosos en lo largo de la historia, que sus escándalos amorosos han salido en la televisión y hasta el mundo ha hecho burla de ellos. Es triste, pero es cierto.
Personas que en la televisión te predicaban, busca la santidad, busca de Dios, cree en Dios, sé fiel a tu marido, sé fiel a tu mujer. Y que con su carácter insultan a otros, ofenden a otras personas sin necesidad, ofenden la imagen de Dios en ellos y también pecan. Pero ellos dicen, yo hablo de parte del Señor. La Biblia nos manda a no tenerles miedo a este tipo de personas. Al contrario, vamos a ver qué es lo que el apóstol recomienda en estos casos. Regresémonos a 2 Timoteo esta vez. Segunda epístola a Timoteo. Y ahora vamos a ver los versículos del 14 o del 15, perdón, del 15 al 18. No sé si alguien me puede ayudar a leer esta porción. Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Fíjense, había en esta iglesia, en ese tiempo, dos personas. Esta vez Himeneo regresa otra vez, ¿no? Pero ahora sale un tal Fileto. Y este Fileto y Himeneo, bueno, se dice que se cree que Fileto era discípulo de Himeneo. O sea, ya tenía también su achichicle, ¿no? Ya tenía su seguidor. Y estas personas, ambas, usaban la vana palabrería, palabras vacías, palabras huecas y profanas. Y empezaron a enseñar, a meter esta enseñanza de que Jesús, la resurrección de los muertos, perdón, de la cual Jesús profetizó que iba a suceder, ya había sucedido. Y esa resurrección se refiere a el momento cuando nuestros cuerpos van a ser glorificados. Entonces ellos decían, ya estamos glorificados, ya estamos nuevos, tenemos un nuevo cuerpo. Y estaban pasándose por encima de la autoridad apostólica y toda la enseñanza que ellos habían dado. Y estaban yendo en contra de lo que Jesús había dicho e interpretando las cosas a su manera. Entonces, esto era tremendo, hermano. Y aquí el apóstol dice, a estas personas tienes que tú procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra, como un obrero que usa bien la palabra de verdad, o sea, conoce bien la palabra, la estudia bien, la interpreta bien, hace buen exégesis, pero no te des lugar a meterte en filosofías, a meterte en falsas palabras, a palabras profanas. Y aquí quiero definir estas dos cosas: palabras vanas, como dice el pasaje, o palabras vacías o huecas, como dicen algunas otras versiones. Se refiere a enseñanzas que no te dan ninguna clase de valor para tu fe. No te llevan a la salvación, no te llevan a la piedad. Son los típicos predicadores que predican psicología desde el púlpito y te meten un versículo de la Biblia sin llevarte el evangelio. Esas son vanas palabrerías. No te pueden salvar. Te van a hacer que te sientas bien, pero eso es todo. Esas charlas de autosuperación que hacen algunos predicadores no sirven para nada. Sin embargo, hermanos, también tenemos que tener cuidado con las palabras profanas. Y las palabras profanas pueden ser palabras que son contrarias a Dios, como por ejemplo, no sé si vieron la entrevista, mejor dicho, el comunicado de prensa del presidente de Colombia, donde él dijo de que María Magdalena fue mujer de Jesús y que Jesús estaba rodeado de diferentes mujeres. El hombre estaba blasfemando, una blasfemia terrible, que hasta los católicos se ofendieron. Y es increíble, hermanos, que hayan personas allá afuera que enseñan estas cosas y se dicen cristianos. Él se cree que es católico y está enseñando semejante barbaridad, ofendiendo al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se lidian con estas personas? Bueno, identificando lo que dicen, no prestando atención a sus palabras,
Y también lo que hace el apóstol Pablo es señalarles por nombre. Señalarles por nombre. Y eso es algo que tenemos que usar también, sabiduría y discernimiento, para poder hacer bien, hermano. Así es que, bueno, hemos terminado estos versículos. Y quiero terminar leyendo con ustedes la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2. Y después de eso les voy a dar algunas aplicaciones prácticas como resumen de lo que acabamos de ver. Segunda de Pedro 2:2. Y si alguien más lo puede leer, por favor. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, una de las razones por las cuales debemos de eliminar a estas personas de raíz cuando las encontremos en nuestra iglesia, es porque por causa de ellos sirven de tropiezo para que prediquemos el evangelio. La gente a veces no cree en el mensaje que les damos, no tanto porque el mensaje no tenga lógica, sino porque nosotros los cristianos hemos manchado tanto nuestro testimonio que la gente ya no nos cree. Y eso es duro, es difícil. Y es una consecuencia de estos falsos maestros que han aprovechado para hacer comercio con los cristianos, con el evangelio. Estas personas tienen la característica que son hábiles en manipular las emociones y sentimientos, el uso de la psicología, y rara vez se preocupan por presentar una defensa lógica de la palabra. Estos falsos maestros nos van a inducir a la idolatría, a hacer cosas que nos llevan a pecar, a violar la ley de Dios. Y esto pasa porque esta gente se aprovecha de la ignorancia de los cristianos, y por causa de ellos el camino a la verdad es blasfemado. Así es que, hermanos, para un estudio más detallado de este tema, pueden revisar nuevamente la predicación que nuestro hermano Alex hizo en el evangelio, perdón, en la epístola de Judas. Ya la vimos hace bastante, y en esa epístola el hermano tomó un buen tiempo para irse detalle por detalle describiendo las características de los falsos maestros. Providencialmente, en el tiempo que él la predicó, teníamos una situación en la iglesia que teníamos un falso maestro, y van a ver cómo va a ser muy útil en el futuro para identificar también falsos maestros. Así es que, algunas aplicaciones para terminar. Evitemos ser cristianos estilo Caperucita Roja, hermanos. Siempre van a haber lobos vestidos de oveja entre nosotros. Tarde o temprano van a sacar los colmillos. Por lo tanto, estemos atentos. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, que no nos sorprenda, que no nos extrañe que los lobos se vistan de ovejas. No nos extrañe. Por lo tanto, no seamos ingenuos. Segunda aplicación. Predicadores. La obra del Espíritu Santo en una iglesia llena del poder de Dios, llena de la presencia del Señor, llena del Espíritu Santo, se demuestra en una iglesia que predica fielmente quién es Jesús. No es la iglesia que salta, no es la iglesia que danza, no es la iglesia que ofrenda más, no es la iglesia donde hay palabras proféticas y una gran elocuencia. Es la iglesia que va al grano y que dice: Jesucristo ha venido en carne. Eso es lo que dice esta iglesia. Aplicación número 3. El espíritu del anticristo, hermanos, no se nos olvide, ya está en la iglesia, ya está en nuestro tiempo. No estamos esperando que venga, no estamos esperando ninguna señal. La señal es que ya hay muchos falsos maestros. Así que no permitamos que sus errores avancen. No les prestemos atención, no les demos like, no los sigamos en las redes sociales. Aunque de vez en cuando digan la verdad y lo que nos guste, no les prestemos atención. Son venenosos, tengamos cuidado. En el fondo, estas personas están siendo guiadas por el espíritu del anticristo y van a engañar, si es posible, aún a los escogidos. Esa es la advertencia que nos da la palabra de Dios. Así es que, sin más que agregar, hermanos, vamos a orar. Si hay preguntas, vamos a pasar al momento de preguntas. Oramos al Señor.